debate de los candidatos para comisionado o comisionada residente. Así es que vamos a estar discutiendo hoy la plataforma de energía y ambiente desde el carro. Primeramente, en el área, vamos a comenzar con por qué unir estas dos áreas. En Puerto Rico tenemos un problema ambiental en gran medida que tiene que ver con las emisiones de dióxido de carbono. Sabemos que estas emisiones en su mayoría provienen de la Autoridad de Energía Eléctrica y sabemos que ese control, esa transformación de la autoridad va a ser, me parece que yo estoy en una montaña rusa, esa transformación de la autoridad va a ser esencial para cumplir con diferentes áreas ambientales. Así que vamos a comenzar con el área ambiental y luego entonces nos movemos a lo que es energía eléctrica. Dentro del área ambiental, primeramente, ¿cómo vamos a trabajar con el cambio climático? El cambio climático no es un mito, el cambio climático no es un invento de los chinos, como dice Donald Trump. El cambio climático es real. Se firmó un tratado en París recientemente, en el mes de diciembre. Bueno, ya no está ni tan reciente, ya ha pasado casi un año. En ese tratado, distintos países, incluyendo los Estados Unidos, ratificaron y se comprometieron a llevar a cabo prácticas para disminuir el calentamiento global. Los países ricos se comprometieron a llevar prácticas de transición a fuentes de energía renovables y a su vez costear esa transición en países con menos recursos económicos. En el caso de Puerto Rico como un territorio no incorporado a los Estados Unidos, va a estar recibiendo los fondos para hacer esta transformación a través de los Estados Unidos, que ya se ha comprometido con este tratado para el cambio climático. ¿Cómo vamos a trabajar con el cambio climático? 3 áreas principales. Número 1, transición hacia las fuentes de energía renovable. Segundo, y la transición a las fuentes de energía renovable, voy a entrar en energía eléctrica, así que en esta ocasión no voy a ser específica hasta que llegue a energía eléctrica. En segunda instancia, lo que va a ser la reforestación, y no solamente reforestar, es también sustituir arbustos pequeños por árboles grandes que puedan trabajar con mayores cantidades de dióxido de carbono y devolverlos entonces ya convertidos en oxígeno nuevamente. En otra área sería la educación. Toda práctica que vayamos a llevar a cabo en el área ambiental, toda estrategia, tiene que partir desde la educación para que esas estrategias puedan ser sustentables, puedan ser sostenibles. En el área de la educación yo siempre he hablado de cómo vamos a reformar nuestro currículo para que nuestro currículo integre, más allá de las materias básicas, más allá de ciencias, matemáticas, inglés, español, podamos integrar la conservación de recursos naturales y ambientales, el bienestar de animales, las finanzas personales, los derechos, tanto los derechos ante una detención policíaca, los derechos humanos, los derechos civiles. Pero en este caso, cuando hablamos del ambiente, esta cultura de reciclaje y reuso tiene que ser traída desde los grados primarios. ¿Por qué? Porque es bien difícil enseñarle a un perro viejo trucos nuevos, y es bien difícil, no es imposible, pero es bien difícil una persona que no tiene la rutina de reciclar, de reusar, empezar a enseñarle estas estrategias ya siendo mayor. Es por eso que es tan importante que a nuestros niños desde pequeños inculquemos en ellos estas prácticas de reciclaje y reuso, que desde pequeños sepan, mira, las botellas plásticas van acá, el arroz con habichuela lo ponemos acá, y así vamos disminuyendo la cantidad de desperdicios sólidos. Y esto es bien importante porque actualmente Puerto Rico se encuentra decidiendo entre dos males, entre cicuta o cianuro, que son la incineradora o los vertederos. Yo creo que el problema fundamental va a estar no en decidir cuál es el menos malo de estos dos males, sino en cómo vamos a reducir estos desperdicios sólidos, sabiendo que vivimos en un lugar donde los espacios son limitados y ya no nos cabe más basura. Así que una de las cosas potencialmente que va a lograr un cambio en la cultura va a ser esa cultura de reuso y reciclaje, pero de nada nos sirve educar a nuestra población para el reuso y el reciclaje si no tenemos las facilidades para hacerlo. Es por eso que va a ser tan importante que existan las facilidades para el reuso y el reciclaje. ¿Y dónde vamos a tener esas facilidades y desde dónde se van a manejar? Desde los municipios. Se van a manejar desde los municipios porque son el punto más cercano de contacto con las comunidades. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Deme un segundo que llegue aquí el guardia. Ok, en lo que él habla yo sigo acá. ¿Cómo vamos a trabajar con las comunidades? Primeramente, todas estas prácticas y estrategias. Buenas, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Todas estas prácticas de reuso y reciclaje en las distintas comunidades tienen que venir de una política pública científica. No pueden ser políticos tomando decisiones del área científica por motivos políticos. Así que en el área de reciclaje, reuso, el área del ambiente, el área de la energía, vamos a tener una política pública científica. Por primera vez, personas tomando decisiones dentro de estas áreas sabiendo lo que están haciendo.
Va a venir un plan directamente desde el gobierno central para que los municipios tengan, en términos de logística, cómo van a estar operando estas distintas áreas de reciclaje y reuso, cuántas veces van a estar pasando por sus casas, y así vamos entonces a minimizar este problema que tenemos de desperdicio sólido. En otra área, mi gobierno va a fortalecer cualquier iniciativa de reducir la cantidad de bolsas plásticas y reducir los envases que tardan sobre 500 años en biodegradarse. Así es que eso es una de mis propuestas. Yo creo que Puerto Rico se tiene que mover no solamente en esta educación, sino en cómo tenemos unas prácticas que se dirijan a disminuir la cantidad de materiales y productos contaminantes en el país. De la misma forma, vamos a promulgar distintas iniciativas, y ahora yo quiero hablar específicamente de la energética, porque hay que reconocer que el problema de erosión de costas, el problema de la sequía, que tienen que ver, son consecuencias directas del cambio climático. El principal problema de contaminación ambiental que tiene Puerto Rico son las emisiones de dióxido de carbono provenientes de la Autoridad de Energía Eléctrica y también de los carros, que son altamente contaminantes con sus emisiones. La Autoridad de Energía Eléctrica tenemos que transformarla. ¿Cómo la vamos a transformar? Hay que transformarla y hay que trascender hacia una autoridad que utilice fuentes de energía renovables. Puerto Rico apenas utiliza 2% de fuentes renovables para producir su energía. Una de las mejores cosas que Puerto Rico podría ir haciendo es remover los obstáculos para que las personas desde sus hogares puedan producir, almacenar y vender energía. ¿A qué me refiero? En Puerto Rico tenemos 2 millones de techos planos. Está probado que si una cuarta parte de esos techos planos los utilizamos para instalar paneles fotovoltaicos, las famosas placas solares, con esa cuarta parte del techo plano podemos producir suficiente energía para las residencias del país. Si utilizamos la mitad del techo plano, podemos producir suficiente energía para las residencias y los comercios. Si utilizamos los techos planos completos, podemos producir energía para los comercios, las residencias, las industrias y los autos eléctricos, que Puerto Rico tiene que ir moviéndose a los autos eléctricos. Esto va a ser una transición, esto no es un proceso de primera instancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente, vamos a trabajar con una primera fase. Esta primera fase va a consistir de la creación de una política pública y una agenda de trabajo, además de unos programas pilotos de microredes donde se va a estar trabajando con estos paneles fotovoltaicos y ya se va a contar con las baterías necesarias para almacenar esta energía. Les exhorto a que vean, hay diferentes modelos de microredes que han sido utilizados en diversos estados. De hecho, California ha logrado innovar muchísimo en el área de microredes. Pueden buscar distintos estudios que existen con respecto a eso, como universidades, sistemas universitarios completos, comunidades, sistemas hospitalarios están utilizando esta técnica, donde no solamente cada residencia produce y almacena energía, sino que mediante un software, una programación, pueden compartir energía y venderse energía de unas facilidades a otras. Dentro de esta misma transición, vamos a trabajar directamente la Autoridad de Energía Eléctrica, la que va a hacer esto. O sea que no es que vamos a estar necesitando nuevos recursos humanos. Estos recursos humanos de la autoridad los tenemos que readestrar, hay que recapacitarlos para estas áreas de energía renovable. Y yo quiero que no le temamos al cambio. Yo sé que en estos momentos una variable de desarrollo económico del país es el consumo energético, según medido en kilovatios por hora. Y es por eso que la autoridad por tanto tiempo se ha visto amenazada con las fuentes de energía renovable, porque su negocio es vender electricidad. Sin embargo, tenemos que transformar la autoridad de una autoridad que es altamente contaminante, costo eficiente, que no es costo eficiente, que es altamente costosa, que no provee un ambiente seguro para sus empleados. Tenemos que movernos a una autoridad que no sea contaminante, una autoridad limpia, costo eficiente, con una energía más barata, porque ahora mismo, les digo algo, aparte del tema ambiental, la energía y el costo energético es el principal obstáculo del desarrollo económico de Puerto Rico. De nuestra producción, el 47% de nuestra producción proviene de la manufactura, pero cada vez somos menos competitivos en la manufactura, dado los altos costos energéticos. De la misma forma, ni siquiera nuestros agricultores ya pueden competir con países vecinos por los altos costos de electricidad en el país, así que va a ser bien importante esta transformación. ¿Qué estrategias vamos a utilizar además de la ya expuesta? Pues miren, la Junta de Control Fiscal proviene de esta ley creada, promesa. Este marco de legislación que crea la Junta de Control Fiscal crea lo que llama el Coordinador de Revitalización. El Coordinador de Revitalización va a ser el encargado de trabajar con proyectos significativos de infraestructura al amparo de esta legislación que crea la Junta.
Este coordinador de revitalización, entre las distintas cláusulas de sus funciones, se establece que tiene que empezar un proceso de transición en Puerto Rico de las fuentes de combustible fósil a fuentes de energía renovable. De hecho, cuando se buscan las cualidades que debe tener este coordinador de revitalización, se dice que va a tener un valor añadido, un coordinador de revitalización con experiencia en asuntos energéticos, de manejo de proyectos o fuentes de energía renovables. Es por eso que en este proceso, en este momento, ya la Junta la ha sometido al gobernador según dispone el propio proceso, que es que la Junta de Control Fiscal va a escoger 3 candidatos que se los va a someter a consideración del gobernador de Puerto Rico, es quien va a escoger. El gobernador me ha extendido una carta para que yo le pueda brindar mis sugerencias en cuanto a quién debe ser ese coordinador de revitalización, al igual que entiendo que debe haberle hecho la misma extensión a los otros candidatos para que nosotros, quienes aspiramos a gobernar este país, podamos ser parte de decidir quién es la persona más idónea. Aunque él no se ha comprometido a seguir o aceptar o acatar nuestras sugerencias, sí está abierto el proceso y en la próxima semana estaré sometiéndole al gobernador de Puerto Rico mis sugerencias en cuanto a cuál de esos 3 candidatos debe ser el idóneo para ese trabajo. Ese trabajo como coordinador de revitalización va a proveer que para estas obras significativas de infraestructura se va a permitir unos permisos expeditos, o sea que el proceso pueda ser acelerado. Pues entonces, volviendo a esto, ¿por qué les hablo de la Junta? Porque ya la Junta sabe que para que Puerto Rico vuelva a ser competitivo, para que puedan ser costo eficiente, para que no tengamos los altos costos que tenemos en la autoridad, tenemos que movernos necesariamente a estas fuentes de energía renovable, que Puerto Rico ya tiene unas ventajas naturales. Me perdonan si me ven con el cambio, es que de momento me pesa el teléfono en la mano. Tenemos que movernos para poder ser competitivos. ¿Y para qué yo quiero que utilicemos la Junta en este caso? Porque la Junta nos va a proveer un mollero de cabildeo frente a Washington para que se establezcan diferentes iniciativas para que Puerto Rico pueda incentivar esta movida de estas fuentes de energía renovable, como lo son el sol, la energía del viento, la energía hidroeléctrica, y Puerto Rico tiene una alta ventaja competitiva y estas fuentes no nos cuestan un solo centavo. De la misma forma que los empleados de la autoridad van a estar trabajando esto, les hablo de las distintas fases. En la primera fase, creación de la agenda de política pública, la agenda de trabajo, vamos a empezar con las microredes. Ya en la segunda fase vamos a estar buscando el financiamiento, desarrollando las estrategias y los procedimientos para expandir todo este programa de redes al resto de la población. Una vez extienda este programa al resto de la población, pasamos a una tercera fase, que es cómo mejoramos la calidad de los servicios y aumentamos su costo eficiencia. Ya en la cuarta fase, una vez el sistema esté instituido en todo Puerto Rico, con las placas solares en los techos, donde esté proveyendo energía a nuestros comercios, a nuestras industrias, a nuestras residencias, pues ya meramente en esa cuarta fase es mantenernos haciendo unos ajustes continuos, mantenernos innovando, mantenernos investigando, para que estos servicios puedan seguir siendo brindados a la población a unos costos competitivos. Estas primeras fases, yo durante mi periodo de gobernación, yo estaré trabajando durante las primeras 2 fases, que es lo que el plan de trabajo me va a permitir hacer. Comenzar con la agenda pública, la política pública científica, los proyectos pilotos de microredes y luego entonces el desarrollo de estrategias y búsqueda de financiamiento para extender esta transición de fuentes de energía renovable al resto de la población. De la misma manera, vamos a continuar con otras áreas, porque ya me tengo que bajar ya mismo. Hay una de las áreas que yo quiero trabajar, que es fomentar el que creemos enmiendas a los distintos códigos de construcción o a las normas de tasación para incentivar a la construcción de viviendas que sean eficientes energéticamente y que no solamente eso, que tengan facilidad para el recogido de agua de lluvia. Yo estuve hablando con diferentes desarrolladores y constructores de vivienda en Puerto Rico y me hablaban de cómo para ellos no lo que va a financiar es lo que el tasador diga que vale esa propiedad. Así que para el desarrollador no es negocio gastarse más haciendo una casa que sea eficiente energéticamente, porque ni el banco la va a financiar, ni el tasador le va a brindar ese valor. Así que básicamente es un dinero que se pierde, que el desarrollador no lo va a ver como una inversión. Sin embargo, para nosotros, los que adquirimos nueva vivienda, va a ser una gran ventaja tener una casa eficiente energéticamente, aunque cueste un poco más costosa. ¿Por qué? Porque es dinero que eventualmente vamos a recuperar rápidamente, más aún cuando Puerto Rico tiene estos altos costos de energía. Y por último, yo creo que aquí algo muy importante que yo no he mencionado es que una de las cosas que yo quiero trabajar es que en Puerto Rico existe un plan nacional de emergencia. Ya tenemos planes de emergencia en distintas áreas, pero
a juzgar por la forma en que trabajamos cada vez que ocurre algún tipo de catástrofe, como manejamos el apagón, como manejamos los huracanes, como manejamos las distintas catástrofes que pueden ocurrir en el país. Puerto Rico, la realidad es que Puerto Rico no está preparado para una catástrofe de grandes dimensiones, para un terremoto de gran escala. Puerto Rico no está preparado para un ataque terrorista. Y todas estas cosas usted podrá pensar, mire, que eso no va a pasar, algunos pensando que no va a pasar. Es nuestro deber prepararnos y tener un plan nacional de emergencia, donde todas nuestras agencias sepan cómo van a actuar en caso de una emergencia, donde la ciudadanía esté informada, donde se eduque para esto. ¿Por qué? Porque podemos disminuir grandemente la pérdida de vida y la pérdida de propiedad si nuestros ciudadanos están educados conforme a cómo van a trabajar con esto, si educamos a nuestros hijos de qué hacer en caso de una emergencia de este tipo. Y de la misma forma, si todas nuestras agencias pueden trabajar de forma coordinada, costo eficiente y responder rápidamente en el caso de que en Puerto Rico ocurra una emergencia de una gran escala. Y para mí eso va a ser una prioridad. Nuevamente, como ustedes pueden ver, la política pública científica ocupa un lugar primordial en mi agenda, específicamente en asuntos de ambiente, en asuntos de energía. Ya me he expresado contundentemente en contra de la incineradora, me he expresado en contra de la planta de carbón, he hablado sobre qué vamos a hacer con esta ceniza en lo que trabajamos con la planta de carbón y su cierre. Aquí había escuchado unos grupos diciendo, bueno, es que el trato original es que se llevaran a República Dominicana. Yo no voy a llevar contaminación a República Dominicana. Estas cenizas, hay diferentes métodos que han utilizado otros estados, como el reciclaje o reuso de las cenizas, específicamente en productos de cemento, en carreteras, utilizándolas como relleno. Y para esto entonces hay que tomar unas medidas de cómo se transportan estas cenizas hasta estos lugares donde pueden ser reutilizadas o reusadas dentro de productos de construcción. Y Puerto Rico tiene que tomar las medidas correspondientes. Mientras tanto, aquí hace falta la voluntad política para que de una vez y por todas nos acabemos de mover a las fuentes de energía renovables. La realidad es que en Puerto Rico va a haber unos grandes cambios en el área ambiental, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono y sin contar los grandes cambios que vamos a ver en la salud con todas las enfermedades respiratorias que se reportan anualmente producto de estas emisiones de la autoridad. La autoridad hay que transformarla y yo quiero que los mismos empleados de la autoridad sepan, yo voy a hacer esta transformación junto a ustedes. Esta transformación tiene que darse desde la autoridad, que de igual manera va a ser quien va a instalar estas placas, quien va a trabajar en la distribución de esta energía, quien va a trabajar capacitando a los ciudadanos en cómo van a estar almacenando esta energía. Y en Puerto Rico mismo vamos a trabajar con el desarrollo del software que nos va a permitir que esta energía se mueva a través de las distintas redes. Así que va a haber muchísimo trabajo y empleos disponibles para todos los puertorriqueños que se quieran incluir dentro de esta transformación y revolución energética. Es la democratización de la energía. Es la energía donde nosotros, los ciudadanos, nos convertimos en productores de nuestra energía, donde la persona que trabaja para la autoridad, en vez de ser un obrero más de la autoridad, es un productor de energía. Produce, almacena y vende esta energía. Hay que movernos con las nuevas tecnologías y no solamente eso. Yo quiero que Puerto Rico, dado su población, y ahora con el Tratado para el Cambio Climático, tenemos una gran oportunidad de convertirnos en un centro de innovación en fuentes de energía renovables, en un centro de investigación de estas distintas fuentes, de su utilización, de estrategias para que sean más costo eficientes. Tenemos universidades con estudiantes que pueden entrar en estas áreas de estudio, y la población y el tamaño de Puerto Rico nos permite ser sede para estos cambios, que se puede utilizar a Puerto Rico como modelo. Yo creo que no hay ningún problema en pensar en grande, en pensar que nosotros podríamos servir de modelo para esta transformación energética en otros lugares y utilizar estos recursos que hay disponibles, tanto federales como los recursos que van a haber disponibles a través de este tratado, y usar ese mismo mollero de la Junta de Control Fiscal y esta transición que debemos hacer. Además de eso, van a contar con la protección de las distintas áreas que ya en el plan de uso de terrenos han sido delimitadas como áreas de no construcción. Yo creo que es hora de armonizar lo que es el ambiente, los mismos medios de comunicación, la cultura generalizada del país ha querido dividirnos siempre y polarizar la discusión, y se ha querido polarizar que toda construcción es dañina para el ambiente. Y todo eso, yo quiero que podamos trabajar la planificación urbana, el repoblamiento de nuestros cascos urbanos, que la construcción pueda ocurrir de una forma planificada, donde tengamos ciudades planificadas que sabemos que no las tenemos, donde puedan armonizar el vehículo, el peatón, el ciclista, y de la misma forma contar con esa reforestación que tanto hace falta en el país, de una forma basada en una política pública científica. Así es que yo creo que con eso resumimos casi todas las prácticas, tanto en el área ambiental. Tenemos ya manejo de desperdicios sólidos,
a través de la educación y las facilidades adecuadas, y a la misma vez reduciendo la cantidad de productos contaminantes tales como bolsas plásticas y envases de styrofoam. De la misma forma tenemos el área energética con la reducción de emisiones de dióxido de carbono mediante la transición a la producción, almacenamiento y distribución de energía. Tenemos a su vez la transición a los carros eléctricos. Tenemos cómo juega el papel la Junta de Control Fiscal en esta transformación, y más que nada la educación. La educación para que nuestros niños crezcan sabiendo la importancia de la conservación de nuestros recursos naturales, que son el principal activo de nuestro turismo, son el principal activo de nuestra agricultura, para que tengamos conciencia sobre las distintas prácticas para salvar no solamente los recursos naturales de nuestro país, sino los distintos ecosistemas y protegerlos de forma adecuada. Trabajar con la investigación científica en Puerto Rico. Puerto Rico tiene una diversidad de flora y fauna que tenemos que proteger, que tenemos que investigar, y para eso también podemos darle taller a todos esos científicos que se desarrollan en Puerto Rico para que no terminen siendo una estadística más en la tabla de migración del país. Mañana, en la mañana podemos hacer la sesión de preguntas. Déjame ver qué hora es. Sí, son las 8:44. Yo tengo que entrar al debate de los candidatos a comisionados residentes, que va a empezar en 15 minutos. Así es que para todas sepan que después de esto vamos a capturar estas imágenes para que el intérprete de señas pueda interpretar completamente, traducir al lenguaje de señas este video. Así es que ya saben, luego de este Mentions próximamente estaré publicando la misma información pero con intérprete de señas. Lo que pasa es que hoy no pudimos estar desde la oficina porque tenía este compromiso. Les agradezco nuevamente a todos por estar aquí. Mañana entonces durante el día voy a sacar algún tiempo para que hagamos una corta sesión de preguntas en cuanto a energía y ambiente. Eso les permite a ustedes verificar la plataforma completa que está en alexandralugaro.com, energía y ambiente. Anoten todas sus dudas y mañana durante el día yo buscaré algún espacio para que podamos tener esa sesión. Sin embargo, no olviden que mañana a las 8 de la noche tenemos el live. Yo entiendo que reforma el sistema de gobernanza, así es que espero verlos mañana y continuamos. Mañana tenemos un día bien arduo. Les voy a hablar un poquito de la agenda para que... es que no la puedo... Déjenme mirar si lo podemos coger aquí para que sepan qué vamos a estar haciendo mañana. Déjenme buscar aquí. Sí, miren, mañana estoy en el récord con Elwood Cruz. Voy a estar en una charla en la Universidad Central de Bayamón. Los otros son unas reuniones, y por la tarde a las 5:30 tengo un video chat en vivo con el vocero. Además de eso, no olviden nuestro cierre de campaña este sábado en la calle Serra en Santurce. Tenemos artistas invitados: Viva Nativa, Roberto Ruenes, Apollo Sound. Tenemos varios DJs. Van a haber actividades para niños, brinca, van a haber actividades de arte para que los niños puedan dibujar, pintar, o sea, que venga con toda su familia. Tenemos transportación disponible desde 11 municipios, así que aprovechen la transportación. Son $9 ida y vuelta, que son para costear directamente los costos de la transportación. Así que usted venga, se trae su sillita, se trae sus cosas, se traen los niños, no tiene que guiar, viene aquí compartiendo con otras personas que al igual que nosotros quieren levantar este país. Y entonces una vez acá celebramos este movimiento, le damos fuerza a toda esa gente que quizás han pensado en que les tiemble la mano por un segundo, que vean los muchos que somos. Y he empezado a publicar distintos resultados. Hoy ganamos el simulacro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. He recibido muchísimos resultados de muchísimas escuelas del país, en todas, nosotros liderando las distintas encuestas que se hacen en nuestras escuelas, en nuestras universidades. Yo quiero que ustedes sepan algo. Nuestra juventud de 18 a 34 años es el 32% del electorado, consolidando ese sector. Si salimos a votar, ganamos las elecciones. Así que vamos a movernos, vamos a cambiar este país. No nos dejemos distraer, no nos dejemos amedrentar. Estamos haciendo las cosas bien y yo creo que eso es lo que debe seguir guiándonos. Así es que les agradezco nuevamente. Buenas noches.